Probablemente todos hemos escuchado hablar en algún momento acerca de organismos transgénicos y tal vez las personas en general que han escuchado acerca de ellos hasta tengan, sin necesidad de un conocimiento previo sobre biología o ciencias cercanas, su propia idea sobre lo que son estos mencionados organismos, los cuales al parecer están a la orden del día si de generar polémica y controversia se trata. ¿Y cómo no serlo? Si se trata de organismos vegetales principalmente destinados al consumo animal y humano, pero a los que al parecer se les somete a una serie de prácticas y manejos no muy sanos o tradicionales que se pueda decir o defender cuando de buscar el bienestar humano, animal, vegetal y medioambiental en general se trata. Pero entonces, ¿qué son realmente? ¿Cómo fueron creados? ¿Cuál es el objetivo principal de su implementación? ¿Son necesarios? ¿Son tan benéficos como lo muestran sus distribuidores? Estas son apenas unas pocas preguntas que surgen al nombrar este tipo de biotecnología, quietantes tanto para quienes manejan o al menos se han interesado hasta ahora por el tema, como para quienes recién escuchan el término y les importe o no, estos hacen parte muy importante de la oferta alimentaria que algunos sectores poderosos del mundo pretenden instaurar para suplir la demanda de alimentos para humanos y animales a nivel mundial. Entonces, de manera muy general, un transgénico u organismo genéticamente modificado se trata de un ser vivo que fue creado artificialmente por científicos en laboratorio y aprovechando el uso de una técnica que permite insertar genes de virus, bacterias, vegetales, animales e incluso de humanos a un receptor, planta o animal. ¿Cómo surgieron? La experimentación de organismos genéticamente modificados bajo las características señaladas anteriormente tomó impulso con la llamada Revolución Verde a partir de los años 60 y 70. Con esto se buscaba incrementar índices de rendimiento agrícola, por lo que las empresas transnacionales de biotecnología y de alimentos comenzaron a modificar semillas para resistir a los factores que conforman el estrés biótico, como sequías, heladas, salinidad, vientos, inundaciones, entre otros varios factores, para que estas plantas lograran ser a enfermedades y o plagas, hechos antes inexistentes como el poder de retardar o acelerar su maduración, incrementar el tamaño de su fruto e incluso que tengan otro color, sean más dulces o cualquier otra característica importante para la necesidad o gusto de sus consumidores, etc. Por otro lado, el primer animal modificado genéticamente fue logrado en el año de 1980. Desde entonces, la ingeniería genética no ha parado de revolucionar todos los aspectos en el campo de investigación biológica y biomédica. Así, se han realizado experimentos en animales como vacas, cerdos, ovejas, cabras y conejos, solo por nombrar algunos. Estos podrían llegar a ser clonados mediante la técnica de transferencia nuclear de células mantenidas en cultivo. Lo anterior podría resultar teniendo como parte de sus resultados inesperados e indeseados importantes implicaciones, especialmente para los propósitos que buscan el descubrimiento de nuevos medicamentos que se usarían para mejorar características productivas en todos los aspectos de los animales como sea posible, o en proyectos tan ambiciosos como la clonación de cerdos como fuentes de órganos para realizar trasplantes y en la producción de proteínas farmacéuticas. Las especies vegetales no son ajenas a esta práctica científica, por el contrario, son a quienes sus promotores han dirigido la gran mayoría de sus experimentos realizados, que se encuentran desde el cultivo clonal de individuos in vitro hasta la modificación de algunas de las características del vegetal objetivo. En este último caso, la aplicación de las técnicas de biología molecular permite la introducción de genes, que son capaces de codificar para nuevas funciones en el organismo que buscan elevar su inmunidad y o rusticidad, las que se pueden derivar en mayor resistencia a plagas o herbicidas empleados para el control de plantas arbeces, resistencia al frío, a la sequía o a las inundaciones. También pueden incluir la modificación del patrón de expresión de los propios genes vegetales, tanto en el tiempo como en el espacio, en el cual se busca establecer su plantación, cultivo y aprovechamiento. Infortunadamente, en un país con tan variadas problemáticas sociales como el nuestro, en varias regiones del mismo, en departamentos como Nariño, Cauca, Tolima, Caldas, Córdoba y Santander, donde se habían establecido con anterioridad cultivos transgénicos por empresas multinacionales ajenas a la nación, se realizaron algunas pruebas de contaminación genética de variedades criollas de maíz provenientes de semillas manipuladas utilizando la metodología InmunoStrep. Estas evaluaciones son realizadas por parte de organizaciones indígenas y campesinas. Luego de haberse aplicado estas pruebas a numerosas variedades criollas en varios resguardos indígenas y también en territorios campesinos, se ha encontrado evidencia de que algunas de estas variedades han sufrido contaminación de su genoma, presuntamente por la presencia cercana de las nombradas especies transgénicas. Esto, por supuesto, generó preocupación
en los integrantes de dichas comunidades, quienes cuentan con la riqueza de la experiencia vivida y el conocimiento ancestral, los cuales, sumados a la asistencia técnica prestada por parte de agrónomos y demás profesionales afines a las producciones agrícolas, consideran y han podido demostrar que se pueden generar cosechas de calidad e idóneas para el consumo humano sin la preocupación latente de que algo pueda salir mal en el futuro. Esta situación es muy crítica e inquietante, más aún si se le agrega el agravante de que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, quien en teoría representa la autoridad competente para la materia de este caso en particular, al parecer no realiza los controles necesarios y los que realizan no tienen la rigurosidad necesaria para impedir que estas semillas de alguna forma ingresen a los territorios indígenas, a los cuales entre otras cosas, les debemos un cuidado especial de respeto y conservación que se derivan en procurar mantener su mayor pureza, lo que demanda mantenerlos ajenos a eventos como el mencionado y que incluso se encuentra establecido en las normas de bioseguridad de la propia institución. Siguiendo la línea de esta misma problemática, en las regiones en donde existen pueblos indígenas y comunidades campesinas que poseen una alta diversidad de maíces criollos en sistemas productivos tradicionales, se considera que estos cultivos de maíz modificados genéticamente están vulnerando los derechos que los campesinos tienen sobre su biodiversidad y que se ganaron desde hace décadas e incluso siglos de trabajo local y mejora, a través de selección artesanal pero juiciosa, implementada por muchas generaciones dedicadas al trabajo de la agricultura y demás producciones dependientes de la tierra. Esta nueva situación amenaza la integridad y correcto desarrollo de los sistemas productivos locales y hasta la soberanía alimentaria. También se expresa por parte de estas comunidades la inconformidad y preocupación por el mantenimiento del equilibrio ecológico que se ha tratado de mantener desde un tiempo importante y no consideran acertado que algunas empresas multinacionales hagan aparición repentina para tomar decisiones sobre cómo establecer cultivos en sus territorios. Esto sumado a su indeseable y elevado número de sacrificios ambientales, solo en busca de una obsesionada productividad, que si bien es necesaria, se debe evaluar los riesgos que se toman a nivel ambiental y de salud pública, pasando por el bienestar de la planta misma como del ecosistema que la rodea y con el cual interactúa. Antes de tomar decisiones que solo buscan obtener números de toneladas de productos sin importar si son o no sanos o a quien puedan afectar sus características físico-químicas, sino producir dinero por la venta de una mercancía, forma de la cual no se debería considerar a los alimentos que forman parte fundamental de cualquier individuo en el planeta y por eso su importancia y debido respeto a su sana existencia. De esta manera, los organismos genéticamente modificados se han expandido en distintos países cumpliendo el indebido reemplazo de los alimentos orgánicos que llevan a la pérdida de la gran variedad de semillas autóctonas y de especies silvestres que guardan una identidad y función necesaria para el entorno al que pertenecen, hecho normalmente conocido casi que por cualquier persona del común. Además, la sociedad colombiana ya se ha pronunciado en contra de los alimentos modificados, basando sus argumentos sobre la diversidad de problemas que han generado los transgénicos anteriormente implementados en los territorios del país por las multinacionales que los promueven, lo cual es el caso de la palma de aceite, el maíz y la soya, lo que lleva a la pérdida injustificada de las semillas propias que han identificado desde siempre a los territorios, además de que significan la protección necesaria del medio ambiente y necesaria estabilidad de la biodiversidad. Tristemente en Colombia hasta el día de hoy no se respetan los derechos de las comunidades, principalmente los de los más vulnerables. A pesar de que existen normas y artículos plasmados en la Constitución política que los ampara totalmente, pero esto se queda en el papel y no se lleva a la práctica. Lo anterior genera consecuencias como el desplazamiento de las comunidades indígenas de sus territorios que son la vida de la comunidad, y son las comunidades las que preservan y protegen el medio ambiente, donde se encuentra una gran diversidad de productos ancestrales que han tratado de defender por medio de vías legales y vías de hecho, para lo que se han esforzado y expuesto hasta a la represión por parte del Estado, quien inauditamente se posiciona al lado de las multinacionales y sus proyectos. Así, con sudor y con algunos casos extremos, sangre indígena y campesina se ha logrado rescatar bajo las prácticas propias existentes y defendidas la implementación de los sistemas productivos tradicionales y su adecuada perpetuación.
Por otro lado, se desconoce una seguridad alimentaria, que es fundamental que se visibilice en las familias en donde tengan una disponibilidad de alimentos seguros y nutritivos, ya que cubre sus necesidades dietéticas para así lograr tener una vida saludable. La producción de alimentos en la actualidad se basa en la competitividad para llegar al consumidor y no para generar accesibilidad a los alimentos a todas las personas de las comunidades en general. Es insólito e inaceptable que algunos cuantos concentradores de activos y poder desmedido hayan convertido los alimentos en mercancías. Sí, mercancías. Suena ilógico, egoísta, artificial e irreal, pero infortunadamente es cierto, o por lo menos está en serio proceso para llegar a serlo. Mercancías a las cuales las comunidades solo tienen acceso proporcional al alcance de sus ingresos, y todos sabemos que la abundancia económica es inexistente en no pocas comunidades y hogares, a los cuales les es cada vez más difícil tener acceso a algo tan básico pero humano y fisiológicamente necesario como lo son los alimentos de calidad, inocuidad, preferiblemente orgánico, y en las cantidades necesarias para suplir los requerimientos nutricionales de todos y cada uno en particular, de los actores involucrados en la sociedad, no nacional ni regional, sino del globo que habitamos. La inclusión de transgénicos definitivamente afecta la integridad de las comunidades rurales, porque la inclusión de semillas mejoradas, afirmando que dan mejores rendimientos en general y que son resistentes a algunas plagas y enfermedades, simplemente han generado otras plagas incontrolables y sobreexplotación del suelo. Delicada situación si recordamos que el suelo puede sufrir lo que en agricultura se conoce comúnmente como cansancio, que en ocasiones se puede tornar casi irreparable según la severidad del daño o abuso causado a este. Como consecuencia, el monocultivo es la amenaza que influye en los alimentos transgénicos desde un concepto capitalista, porque sabemos que cuanto más ecológico se perfile un cultivo y menos se alteren los ciclos naturales, buscando su mimetizaje con ellos para evitar su desequilibrio, supone mejores resultados para integrar productividad y sostenibilidad, como es en el caso de los cultivos asociados con los que se busca un aprovechamiento óptimo del suelo, pero cuidando sensatamente de sus propiedades fisioquímicas, en aras de que éste nos vuelva ciclos de cosecha exitosas y sin efectos secundarios. Esta situación ha generado el olvido, la no siembra y sustitución de las propias semillas que se desplazan a las producidas y mejoradas por años con mucho esfuerzo de parte de campesinos locales de cada región. Siendo así, ¿dónde queda el derecho inquebrantable de nuestros campesinos a producir, preservar e intercambiar sus semillas en busca de un bien común? Teniendo en cuenta la acelerada invasión de los extranjeros que quieren apoderarse no solo de praderas y sabanas, sino también de los preciados páramos, en donde se obtiene gran parte del agua potencialmente potable necesaria para cubrir necesidades de las comunidades mediante la expedición de patentes en sus países, donde los cultivos transgénicos son el manifiesto y el problema de la competencia injusta, ya que los agricultores en un país inequitativo como Colombia no están en capacidad de competir con sus insuficientes medios económicos, aunque ellos ejerzan de mejor forma el ejercicio agrícola. Esto viene provocando que el hombre se dedique a sembrar un solo producto con la prioridad de generar dinero y no de satisfacer las necesidades alimentarias locales y a sobreexplotar la madre tierra. Porque no se buscaría sembrar cultivos acordes con las necesidades de su comunidad inmediata, sino la necesidad que la multinacional interesada dicte. Situación que conlleva el desplazamiento de la población, causada también por la presencia de grupos al margen de la ley que se suman a la problemática en busca de obtener ingresos generados de extorsiones a las grandes empresas que produzcan cualquier producto en lo que ellos consideran sus territorios, para poder seguir financiando sus interminables guerras, las cuales también se financian con grandes aportes del narcotráfico, para el cual también necesitan disponer de cientos de hectáreas de la llamada tierra de nadie, para mantener sus cultivos de hoja de coca. Entonces nuestros campesinos e indígenas quedan atrapados en medio de, por un lado, los cultivos transgénicos de empresas que ni siquiera pertenecen a su nación y pretenden establecer, y por el otro, los cultivos ilícitos, materia prima del narcotráfico, sus cárteles y grupos ilegales asociados. Ante la mirada indiferente del Estado que solo se afana por generar cifras amables, pero alejadas de la realidad generada por el conflicto interno que existe en la región, sin contar que es la propiedad privada en algunos casos la que provoca el apoderamiento de un bien comunitario por la fuerza para quien ejerza dominio en la región. Entonces, ¿dónde quedan cientos de años de tradición agrícola acertada, que fue y continúa siendo la que sostiene la responsabilidad de alimentar a la población del país hasta el día de hoy? Más que una pregunta, al parecer sin respuesta satisfactoria, es un llamado a la reflexión y análisis de esta situación que enfrentan actualmente nuestros espacios rurales y sus olvidados habitantes.
Por otra parte, la soberanía y seguridad alimentaria es un territorio libre de transgénicos, hace que un pueblo se fortalezca. Sin soberanía no hay seguridad alimentaria. Sin territorio libre de transgénicos no hay vida segura en las comunidades indígenas, campesinas y demás sociedades, ya que el territorio es contenido como un organismo vivo que siente y transmite la esencia de la vida de la comunidad, pero además también debería verse como una simple e indiscutible cuestión de respeto hacia quien produce lo que usted y yo a diario necesitamos para comer. La implementación de alimentos transgénicos no garantizan una estabilidad de soberanía y seguridad alimentaria, una economía sustentable para las sociedades relativamente desprotegidas como las comunidades indígenas que conviven en el territorio donde hoy ya existen los alimentos transgénicos. Es evidente que en los territorios no se respeta la diversidad de alimentos orgánicos que han sido cultivados utilizando sistemas tradicionales que no afectan ni alteran el territorio, ni tampoco la salud de la sociedad. Un ejemplo particular es el maíz y la soya, que han sido genéticamente modificados y son utilizados en la elaboración de alimentos como la bienestarina, complemento nutricional para un segmento poblacional de tan especial cuidado como lo son los niños, y derivados para el consumo de una sociedad preferiblemente para programas de nutrición infantil y la población vulnerable o desprotegidos. Los efectos adversos socioeconómicos y sobre los sistemas de producción agrícolas que pueden generar los cultivos transgénicos en los países suramericanos se pueden atribuir a situaciones como, por ejemplo, que estas tecnologías han sido desarrolladas en países industrializados, inicialmente orientados a resolver la problemática y necesidades tecnológicas agroindustriales, pero no son compatibles con las condiciones ecológicas y las necesidades socioeconómicas de los países de Sudamérica, simplemente por cuestiones de diferencias geográficas y ambientales, entre otras. También estas tecnologías están protegidas por patentes biotecnológicas que permiten a las empresas dueñas de estas tecnologías el control monopólico de los mercados y la dependencia de los agricultores a este modelo productivo y permiten a las empresas el control del uso de las herramientas biotecnológicas y solo ella puede beneficiarse de ellas y todas sus posibles derivaciones. En el caso de los cultivos transgénicos tolerantes a los herbicidas, los agricultores al comprar la semilla también deben utilizar solo el herbicida específico incorporado, por no decir impuesto, por la empresa dueña de la patente en particular, que sería propiedad de la misma sin posibilidad de cambio. Los altos costos de semillas genéticamente modificadas hacen que quienes tienen acceso a estas tecnologías sean generalmente grandes agricultores con capacidad financiera, pero por lo general y desafortunadamente poca conciencia social y ambiental en la mayoría de los casos. Pero además resulta inaudito que un agricultor no pueda disponer de semillas que produjo en su cultivo como fruto de su trabajo independientemente de a quien le haya comprado la semilla inicial. Sería un círculo de dependencia económica donde el campesino depende de la empresa que le provee de semillas que él solo necesitaría inicialmente, porque después su misma cosecha se las entregaría, pero no podría utilizarlas, para no incurrir en problemas legales por el supuesto uso indebido de un producto que según la ley le pertenece a la empresa agroindustrial y no a él, aunque las haya producido en su tierra. En los países del sur, donde se han adoptado masivamente estas semillas transgénicas, se ha presentado pérdida demostrada de la biodiversidad local y la soberanía alimentaria. En las regiones donde se siembran estos cultivos se han presentado contaminación genética de la agricultura orgánica nativa que por décadas ha cubierto las necesidades de su comunidad sin problemas significativos reportados. Estas prácticas agrícolas, por ser altamente mecanizadas, requieren muy poca mano de obra, especialmente para los cultivos tolerantes a los herbicidas, puesto que el control de malezas se realiza mediante aspersión generalizada de herbicidas sobre el cultivo, disminuyendo significativamente los costos laborales de esta actividad. Es decir, la mano de obra de los campesinos del área de influencia del cultivo ya no sería necesaria, pero a la vez el terreno antes disponible para que éste trabajara por sus propios medios estaría ocupado por la gran extensión de cultivo transgénico. Para ahí, este último además convertiría a todo lo no manipulado genéticamente a su alrededor en susceptible, debido a que, por ejemplo, un simple error en la aplicación por aspersión de un herbicida a las plantas transgénicas, que son resistentes a químicos tan fuertes y dañinos como el glifosato, podría afectar seriamente a un cultivo vecino establecido por algún pequeño productor con semillas orgánicas tradicionales sensibles al agroquímico en mención, lo cual podría llegar a ellas por una simple acción desfavorable del viento, causando daños probablemente irreparables en sus plantas.
La posibilidad de liberar animales transgénicos a la vida silvestre puede tener un gran impacto negativo sobre las especies naturales, además del ecosistema. Los animales que portan defectos transgénicos, agentes patógenos, virus y bacterias, constituyen una amenaza grave para otros animales e incluso para las plantas, es decir, para el ecosistema en general. También los animales alterados genéticamente que se cruzan con otras especies pueden crear híbridos y mutaciones que podrían afectar el patrimonio genético completo de una especie, llevándolo a la aniquilación y posiblemente la extinción. Solo sería necesaria una hembra preñada para comenzar una reacción de reproducción fuera de control y el impacto podría ser muy rápido. Debe mencionar además la desmedida persecución por parte de las empresas promotoras de transgénicos hacia quienes se han atrevido a desmentir las teorías con las que buscan impulsar sus productos o frente a la simple publicación de estudios objetivos e imparciales sobre los detalles biológicos, químicos y de salud pública en general, derivados de sus cuestionados procesos. Entonces surge la pregunta de ¿por qué si sus productos, tecnologías y procesos son tan beneficiosos, ellos insisten en mantener información clave oculta de la luz pública?